Hoy quiero compartirte una palabra directamente desde el corazón de Dios para tu vida. Hoy quiero hablarles sobre la correcta actitud que se debe tener frente a nuestro adversario. Lo que Dios irá. Cuando hablamos de adversario, no hablamos de seres humanos, en realidad, de que nuestros adversarios son los seres humanos, sino de Satanás. Una palabra hebrea que en castellano significa adversario. Cada vez que usted dice Satanás, Satanás está diciendo adversario, adversario. Por eso, cuando Pedro quería convencer a Jesús de que no vaya a la cruz, el maestro le dijo: apártate de mí, Satanás, o apártate de mí, adversario, se podría decir. Le estaba diciendo: porque me eres piedra de tropiezo, porque tienes tu mirada no puesta en el propósito de Dios, sino en las cosas de la perspectiva humana. Mateo 16:23. Mateo 16:23 está diciendo que Pedro emocionalmente estaba siendo controlado por las tinieblas, ya que a través de Pedro, estas intentaban convencer al Señor de que no vaya a la cruz. Ahora, de haber ocurrido esto, el mundo no hubiese sido salvo por él, Juan 3:16, porque no hubiese ido Cristo a la cruz. No hubieran sido las tinieblas avergonzadas públicamente como lo fueron, quitado el acta de los decretos, pisado la cabeza al diablo en la cruz, como dice Colosenses 2:14 y 15, no se hubiese establecido el nuevo pacto de gracia, por el cual recuperamos nuevamente la posición de hijos de Dios que perdió Adán. Eso se recupera a través de aceptar a Cristo el Señor. Somos parte de ese nuevo pacto. Y también nos sería imposible vencer a nuestro adversario, ya que Apocalipsis capítulo 12 y versículo 11 declara: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, por medio de la sangre de Cristo y de la palabra del testimonio de ellos, por permanecer en la posición de justos. Ahora escuche, iglesia, las escrituras declaran que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra un sistema diabólico bien organizado llamado principados, que son fuerzas espirituales que gobiernan a través de referentes humanos las naciones, las provincias, los pueblos, las ciudades, y controlan a las personas por medio de demonios. Se lo voy a decir así a los criollos: demonios desde la dimensión de la mente. Eso lo enseña Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora, frente al adversario, que como le dije antes, Satanás en hebreo, adversario en castellano, debemos tener una actitud correcta para que nuestro adversario no nos controle, como la que tuvo el joven David frente a Goliat, el gigante, que muchos lo usan para la historia y toda la cosa. Esto lo podemos encontrar en 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 1 en adelante. Y dice así: los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra y se concentraron en Soco, pueblo que pertenece a Judá, y acamparon en Ef-Damín. A su vez, el rey Saúl respondió al enfrentamiento con los filisteos, reuniendo a las tropas de Israel cerca del valle de Ela. De modo que los filisteos y los israelitas quedaron enfrentados en montes opuestos, separados por el valle de Ela. O sea que uno estaba de un lado, el otro estaba del otro, y en el centro estaba el valle de Ela. De pronto, versículo 4,
De entre los filisteos salió un guerrero, como de 3 metros de altura, llamado Goliat, que era de la ciudad de Gat. De Gat era la ciudad de los gigantes. Entonces, verso 8, el gigante se detuvo y gritó, mofándose de los soldados de Israel, diciendo así: ¿para qué han salido todos ustedes a pelear? Pues yo soy el campeón de los filisteos, y ustedes no son más que los sirvientes de Saúl. Elijan entre ustedes un hombre para que pelee conmigo, y si me mata, entonces seremos sus esclavos, pero si yo lo mato a él, ustedes serán nuestros esclavos. Ahora en el versículo 10, escuche: hoy desafío a los ejércitos de Israel, envíenme a un hombre que me enfrente. Esto es lo que quería que escuche, verso 11. Al oír esto, el rey Saúl y todos los israelitas quedaron aterrados y se llenaron de miedo. Al oír esto, el rey Saúl y su ejército, o el ejército de Israel, quedaron aterrados y se llenaron de miedo. Escuche lo que habla el Espíritu. Esta misma estrategia que usó el gigante Goliat en esos tiempos, en esa antigüedad, hoy están usando las tinieblas contra los hijos de Dios. Goliat, en ese momento de la historia, se personificaba en un gigante asesino. Pero la realidad espiritual sobre Goliat es que Goliat es un espíritu demoníaco que década tras década y generación tras generación ataca al pueblo de Dios, y después del nuevo pacto ataca a los hijos de Dios. Y su forma de atacarnos es de la manera cuando menos te lo esperas. O sea, a través de la confusión y el engaño. Así lo registran las Sagradas Escrituras frente a Saúl y el ejército de Israel, porque Goliat es un nombre hebreo que le pusieron los mismos israelitas, que significa el que te engaña, te roba, te quita, te desnuda, te frustra, te avergüenza, te aterra y atemoriza. Por eso 1 Samuel 17:11 declara: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Ese día Saúl y el ejército de Israel se prepararon para pelear contra los filisteos como lo hacían en otras tantas batallas que habían tenido. Ellos eran hombres de guerra, estaban acostumbrados a las batallas, a la guerra, y se prepararon, pero sin pensar lo que iba a ocurrir. Porque esta vez, desde entre sus enemigos, salió un adversario que ellos no se lo esperaban, y los descontroló, los confundió, y ese gigante los insultó como estrategia, los rebajó, los degradó y los desafió. Fueron engañados y se turbaron, y que tuvieron un fuerte miedo. Ahora 1 Samuel 17:24 declara que era tan fuerte el engaño diabólico llamado Goliat, que todos los hombres de Israel, cuando veían a Goliat, huían de él porque sentían gran miedo, pero eran hombres de guerra. No se entiende, humanamente hablando no se entiende, pero espiritualmente sí, porque era tanta la fuerza demoníaca detrás de Goliat, detrás de ese engaño, que la gente se aterraba. Lo mismo hoy está ocurriendo con las personas en todo el mundo con el COVID-19, incluyendo a los hijos de Dios. ¿Sabe? La mayoría de las personas están aterradas con el COVID-19,
al extremo que si decís algo contrario a la pandemia, te tildan de anarquista, te tildan de que estás incitando a la muerte. Ahora, ¿por qué? Yo me pregunto, ¿por qué tanto miedo, tanto terror está creando este virus? Si con otros coronavirus que fueron más letales no ocurrió esto. Porque el COVID-19 es un virus que pertenece a la familia de los coronavirus. Y la influenza pertenece a la familia de los coronavirus. Y la gripe aviar pertenece a la familia de los coronavirus. Y la gripe común pertenece a la familia de los coronavirus. Y entonces la pregunta es, ¿por qué? Si con otros coronavirus que fueron más letales no ocurrió esto. Y la respuesta es esta. Porque detrás del COVID-19 hay algo muy diabólico que aterra y atemoriza a las personas. Ahora, lo mismo que producía Goliat frente a Israel, el pueblo de guerra del Dios Todopoderoso, porque eso significa la palabra Israel, hoy está produciendo el COVID-19 en los hijos de Dios. Hoy está produciendo en la iglesia. Hoy está produciendo en las gentes. Escuchen, 40 días estuvo Goliat desafiando, o mejor dicho, atormentando a Israel. Esto está en 1 Samuel 17:16. Durante 40 días Goliat desafiaba mañana y tarde al ejército de Israel. O sea, los atemorizaba, los atormentaba. Ahora, esto ocurrió hasta que apareció a escena un joven llamado David. Después de 40 días, y el número 40 representa el orden establecido por Dios, apareció este joven. Alguien que, según la historia, se nos cuenta, la historia bíblica, que sus hermanos estaban enrolados en el ejército de Israel y que su padre Isaí, preocupado por el resto de sus hijos, lo envió a este como el mandadero. Llévale estos quesos, estas cosas para que ellos coman, estos pancitos, y tráeme noticias de ellos porque estoy preocupado por mis hijos. ¿Sabe? El nombre David significa el querido y amado. Y es una tipología de Cristo el Señor. Cantares 3:1 dice, el que ama mi alma. Y he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Parafraseado, he aquí el Cordero que nos libra de las maldiciones de Goliat, la fuerza diabólica que nos aterra, asusta, descontrola y nos llena de miedo, que trasladado a nuestro tiempo le podríamos llamar COVID-19. He aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Parafraseado, he aquí el que nos libra de los malditos Goliat, esa fuerza diabólica aterradora que hoy podríamos decir COVID-19. Salmo 91:7. Hermanos, escuche. Aunque caigan 1000 males a tu lado, y aunque mueran 10,000 más a tu alrededor, esos males no te tocarán. Le estoy leyendo una versión popular. Aunque caigan 1000 males a tu lado, aunque mueran 10,000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. Ahora, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 20 al 23, declara que justo cuando David llega al campamento de Israel, aunque en Dios no hay casualidades, ¿cierto? Pues no fue que, qué casualidad, justo llegó, no. El joven David escucha los gritos del gigante Goliat, insultando, humillando, desafiando al ejército del Dios vivo. Pero en realidad insultaba y desafiaba a Dios. Y lo peor, ve cómo los soldados de Israel comienzan a huir espantados. 1 Samuel 17:24. Y en el verso 26, este joven siente el celo del Señor y dice
¿quién es este filisteo injusto? Porque el gigante no era una persona que esté parada en justicia. Para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. ¿Quién es este gigante incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Pero no hubo respuesta, porque todos los hombres de guerra estaban tan aturdidos por esta estrategia diabólica de engaño, miedo, tormento, llamada Goliat, que hasta sus propios hermanos lo retaron y lo echaron. ¿Qué hablas? ¿Qué opinás? ¿Por qué mejor no te dedicas a cuidar esas pocas ovejas que tiene mi padre en el campo? Escuche, siempre que un hijo de Dios intente levantarse contra el sistema diabólico de engaño que aterra y atemoriza a la gente llenándola de miedos, las tinieblas usan esta misma estrategia que usaron con David, o que intentaron usar con David. Eso tiene que tenerlo claro, iglesia. Iglesia, no se deje engañar. Iglesia, no te dejes atemorizar. Iglesia, no permitas que te callen. ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida? Iglesia, nosotros somos la voz de Dios en un país, en una ciudad y en una provincia. Ahora, esta estrategia no tuvo efecto con David, porque el joven David no le hizo caso. Dejó a sus hermanos, se apartó de ellos, porque estaban con muy mala onda. Muchas veces nuestros parientes son los que más mala onda tienen, en los medios de crisis, porque tienen miedo, hermanos. No lo escuches. Escucha a Dios. Escucha al Espíritu de Dios. No te dejes guiar, porque si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en un hoyo. Déjese guiar por la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios, el Espíritu de la palabra. Entonces, este se apartó de ellos y se mezcló entre los soldados y comenzó a hacer esta pregunta. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 26. ¿Qué darán al hombre que mate al filisteo y borre esta ofensa de Israel? Porque era una vergüenza, era una ofensa lo que estaba pasando. Porque ¿quién es este filisteo pagano, este injusto, para desafiar así al ejército del Dios viviente? ¿Qué darán al hombre que mate al filisteo? ¿Y qué le respondieron? Primera de Samuel 17, 25. ¿Qué le respondieron estos hombres? El rey ha ofrecido una enorme recompensa al que lo mate. La riqueza que le daban en esos tiempos era el peso de la persona en oro. También a ese hombre se le dará como esposa una de sus hijas. O sea que de ser nadie pasaba a ser de la línea real. Y tercero, toda su familia quedará libre, exonerada de pagar impuestos. Que bueno, no tenés que pagar impuestos, ¿cierto? Acá en Argentina nos sacan más del 60% de lo que ganamos en impuestos. Escuche, estos pasajes nos enseñan que si usted tiene la actitud correcta frente a su adversario, usted siempre frente a una crisis va a salir bendecido. Repito, estos pasajes nos enseñan que si usted tiene la actitud correcta frente a su adversario, usted siempre frente a una crisis va a salir bendecido. Goliat era el causante de una crisis de miedo y cobardía para Israel, como hoy el COVID-19 es la causante de muchos de sus miedos, sus temores, depresiones, tormentos, suicidios, quiebra económica, amarguras, separaciones de hogares, destrucciones de familias, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, para el joven David,
un hijo de Dios conforme a su corazón, porque David dice que tenía un corazón conforme al de Dios. ¿Por qué? Porque estaba parado en justicia, hermanos. En vez de verse disminuido y temer al adversario Goliat, el gigante, o sea, en vez de contagiarse con la misma actitud de los demás, tuvo una actitud diferente frente a su adversario. Y fue tan bendecido que de ser nadie, después de esa crisis, llegó a ser el próximo rey de Israel. ¿Cuál fue su clave? ¿Cuál fue su secreto? ¿Sabe cuál fue? Que su confianza en Dios era más grande que su adversario, gigante, engañoso y mentiroso. ¿Cuál fue su secreto? Que su confianza en Dios era mucho más grande que todo gigante, adversario, engañoso. Esa fue la razón por la que no se sintió como los demás, impotente, frustrado, depresivo, amargado y lleno de miedos frente al gigante. Y sabe, la Escritura declara que este joven, como no se contagió del miedo que tenían todos los demás, pudo desafiar al gigante, enfrentar al gigante con una honda y una piedra y matarlo, derribarlo, porque en realidad lo derribó con honda y piedra, tomó su espada como pudo, fue y le cortó la cabeza. Primera de Samuel 17:50. Escuche, ¿cómo hizo él eso? ¿Cómo pudo enfrentar al gigante? ¿Cómo pudo derribar al gigante? Lo hizo no a su manera, sino a la manera de Dios. Éxodo 14:14 enseña esto. El Todopoderoso peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos. ¿Cómo hizo? ¿Cuál fue su clave para derribar a este gigante? Que él no lo hizo a su manera, lo hizo a la manera de Dios. Escuchen, David salió al campo de batalla, según nos relatan las Escrituras, en 1 de Samuel, capítulo 42 al 43, a enfrentar al gigante. ¿Escuchó? David salió al campo de batalla a enfrentar al adversario gigante, enseñándonos esto, que del adversario no hay que temer ni huir, sino al adversario hay que enfrentarlo, pero a la manera de Dios. Primera de Samuel 17:42 y 43 declara que cuando el gigante vio al joven David, lo menospreció. Así hacen las tinieblas con nosotros. Y trató de usar la estrategia del engaño, la estrategia de la degradación para que se sintiera menos humillado, la estrategia del miedo, porque el engaño opera a través de la degradación, y la degradación a lo que quieres llegar es al miedo, porque cuando el miedo entra a tu corazón, te ata. Esa estrategia ya el gigante le había dado resultado con el ejército de Israel. Pero el joven David lo enfrentó a través de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros, iglesia? A nuestro adversario lo tenemos que enfrentar a través de Dios. Prueba de esto es que el joven David no le tomó en cuenta sus gritos, sus palabras hirientes, degradantes, y no pudo el gigante meterlo a su terreno. ¿Qué era meterlo a su terreno? Meterlo al miedo. Cuando el diablo te mete a su terreno, te mete al miedo. Primera de Samuel 17:45-46, escuche. Entonces dijo David al gigante:
Después que el gigante le dijo, ¿qué te crees? Que soy perro, que vienes contra mí, que lo insultaba y que eres poca cosa, te voy a hacer pedazos, te voy a dar tu carne a las aves de los cielos, bla, 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 bla. Este no le tomó nada en cuenta porque no le respondió de la manera que este le hablaba, sino que entonces David dijo al gigante, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, que era lo que más usaba el gigante para destacar. Imagínese, la punta de la jabalina pesaba más de 5 kilos. La coraza que él llevaba pesaba más de 50 kilos. La lanza que él tenía era como un rodillo de telar, era como un palo de estos sulfatados que se usan acá para poner en las chacras. Pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, le respondió David. El Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has insultado y desafiado. El Señor hoy te entregará en mis manos y yo te derribaré. No le dijo, tú me insultaste a mí, tú me trataste, porque él lo estaba insultando a él. Vengo en contra de ti, adversario, en el nombre de Cristo el Señor. El Dios a quien tú has insultado, a quien tú has desafiado, y él hoy te entrega en mis manos. Es como decir eso parafraseado. Y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves de los cielos, o sea, todos los enemigos, y a la fiera de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. Dios hoy quiere hacer algo grande, iglesia, a través de nosotros, para que toda Argentina sepa y toda la tierra sepa que Dios está en Argentina. Que Dios está en tu país, varón, mujer, que puedes escuchar esta palabra a través del internet. Si tú te atreves a tener la actitud correcta frente a tu adversario, el que será honrado, el que será glorificado, es tu Dios. Verso 47. Todos los que aquí están reunidos, que toda la tierra sepa que el Señor no salva con espada ni con lanza. O sea, no salva por medios humanos. Estrategias humanas, las estrategias humanas no sirven. 15 días más, y 15 días más, y 15 días más. Pero nunca han hablado en los gobiernos, por ejemplo acá en Argentina, de volverse a Dios. Nunca han dicho, si le pedimos a Dios, y si volvemos a Dios, y si presentamos ayuno, como Nínive, si Nínive, que era terrible el pecado que había en Nínive y la maldad, y se arrepintió, y Nínive fue perdonada. No puede pasar lo mismo en Argentina, pero no se ha escuchado nada de eso. Entonces, todos los aquí reunidos sabrán que el Señor no salva con espada ni lanza, ya que esta batalla es del Señor, y Él los entregará a nuestros adversarios en nuestras manos. Y así el joven David, a través de Dios, venció al gigante. A través de Dios venció a su adversario. Ahora, esto es un mensaje profético, iglesia, para estos tiempos llamados últimos tiempos, que si tenemos la actitud correcta frente al adversario, dice el Espíritu Santo, aún en la peor de la crisis serás bendecido, porque Él es quien te prospera, Él es quien te guarda, Él es tu sanador, Él es tu protector, Él es tu liberador, Él es quien te cuida y Él es quien te defiende. Segunda de Crónicas 20:15. Así dice el Señor: no teman, ni se acobarden delante de esta gran multitud, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Escuche, lo peor que un hijo de Dios puede hacer es meterse al terreno del adversario, que es la desconfianza y el miedo. La desconfianza a Dios trae miedo al corazón. Saliéndose, ¿por qué? Porque se sale de la posición de justo ante Dios, echándose encima la batalla, guerra o situación que pueda estar atravesando en su generación. Escuche, en esta generación, en nuestra generación,
la generación de los X, que venimos de un milenio y entramos al otro, la generación de los millennials y la generación de los Zetas, nos ha tocado vivir todo esto de la pandemia. Ahora, con preocuparnos, desesperarnos y amargarnos, lo único que hacemos es debilitarnos en la fe, dándole así lugar, o dándole así el lugar que necesita nuestro adversario para hacernos daño. Por eso dice el Espíritu Santo, sigamos el ejemplo de la viuda de Lucas 18, que frente a su adversario no se desesperó y no trató de defenderse con su fuerza, porque cuando uno cae en la desesperación quiere defenderse con sus fuerzas, sino que peleó a través de Dios y venció a su adversario. ¿Por qué? Porque fue ante el juez, llevó allí su causa, lo acusó pidiéndole que le hagan justicia, y éste le hizo justicia. ¿Cuánto más, dice Lucas, mi Padre Celestial hará a sus hijos que se lo piden? Santiago 4:7 declara y nos enseña esto: sométanse a Dios, resistan pues al diablo, y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios, y él se acercará a ustedes. Y ustedes, pecadores, límpiense las manos. Pecadores, todo el que no está parado en justicia. Límpiense las manos. ¿Cómo me limpio las manos? Purificando sus corazones, ya que muchos de ustedes que quieren amar a Dios y también a su vez amar el mundo. Está diciendo dejar de vivir en dos habitaciones, en doble ánimo. Eso es purificar las manos, tener una estabilidad, un equilibrio como hijos de Dios. Escucha, iglesia, lo que dice el Espíritu. Estos son tiempos de determinación. No se lo digo yo, esto lo dice el Espíritu a cada uno de nosotros. Son tiempos donde tenemos que determinarnos, dejar de caminar en tibieza espiritual, dejar de estar en injusticia, dejar de estar en religiosidad y convertirnos de verdad al Señor. ¿Sabe? Dios, para cumplir su plan y su propósito en estos tiempos, nos necesita. Por eso permitió que naciésemos. ¿Me escucha? ¿Para qué Dios permitió que naciésemos? No para que estemos frustrados como hijos de Dios, amargados por lo que está pasando en el mundo, llenos de miedo y temores, sino para marcar la historia. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo el Señor, yo clamo en esta hora por tu iglesia. Clamo en esta hora por mis hermanos. Clamo en esta hora por tu iglesia en todo el mundo, en el país que sea que nos estén escuchando, para que esta palabra entre y haga cabida en el corazón, para que redarguya y traiga convicción de que es tiempo que necesitamos determinarnos a dejar de vivir doble vidas, determinarnos a dejar de andar en tibieza espiritual, determinarnos a estar parados en justicia, estar parados en la posición de justo, determinarnos a ser voz de Dios en nuestro país, en nuestro barrio, en nuestro sector, en nuestra provincia donde vivamos. Yo quiebro todas esas vendas mágicas que te han atado. Yo quiebro ese tormento, ese miedo. Yo quebranto sobre tu vida esa opresión de engaño que te tiene paralizado, te tiene afectado, te tiene dañado. Porque este es el mejor momento donde Dios quiere
mostrar a través de ti cosas que ojo no vio ni oído oyó. Este es el tiempo de Dios. Este es el tiempo de sanidad. Este es el tiempo de milagro. Este es el tiempo de restitución. Este es el tiempo de liberación. Yo comienzo a quebrar todas esas oraciones diabólicas en contra de tu familia, tu hogar, tu finanza, tu matrimonio. Quebranto todas esas fuerzas satánicas, todos esos ayunos diabólicos que se han levantado para atarte, afectarte a través de esos Goliat, a través de esos gigantes fantasmas que no existen en realidad. Que tu mente sea liberada, que tu corazón sea purificado, que tu vida reciba un equilibrio en este día y tu cuerpo, si siente síntomas de enfermedad, sea por las llagas de Cristo curado en esta hora. Yo te bendigo, varón, te bendigo, mujer, te bendigo, joven, jovencita, anciano, anciana, y desato abundancia y prosperidad de salud, de sabiduría, de economía, en todas las esferas, sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre tu familia, sobre tu matrimonio, sobre tus hijos, sobre tus padres, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Queda en silencio, es porque está